el que ríe de último fue el que ganó el partido. Un saludo a todos, yo soy el Medero Chapín y en este video vamos a analizar el que fue el mejor partido de las eliminatorias de la CONCACAF y que quienes son ajenos a Guatemala y a República Dominicana fueron testigos de cómo Guatemala logró ganar, golear, gustar, remontar, pero sobre todo poner en su lugar a República Dominicana. Hoy, medios extranjeros reconociendo y alabando el gran triunfo de Guatemala al más puro estilo del Real Madrid, como si las noches épicas de la UEFA Champions League se hicieran presentes en Ciudad de Guatemala y que con un buen fútbol logró callar las críticas, las burlas, los memes del rival y que ahora salen de Ciudad de Guatemala goleados, bailados, pero sobre todo eliminados. De todo esto y mucho más hablaremos a continuación. Si te está gustando este contenido, no olvides de comentar, darle like y sobre todo suscribirte a este canal. Y ya, sin más que agregar o decir, comencemos. Alguien dijo, el que escupe al cielo le cae en la cara. Y esa es la mejor descripción de cómo el compromiso válido por las eliminatorias en el grupo E de la CONCACAF, la afición dominicana fue una antes del partido y después de recibir su baño de realidad, la actitud muy diferente. Lo que antes eran burlas, memes, canciones dedicadas con burla y menosprecio, ahora son excusas, ya no quieren dar la cara y sobre todo aún les cuesta admitir la superioridad que aquí dijimos que Guatemala tenía, no porque seamos de la azul y blanco nada más, sino porque la historia y los resultados y ahora con esta remontada de 4-2 lo certificaban. Los partidos de fútbol no lo juegan los nombres, no los juega el valor de una plantilla, no los juega incluso esos pseudo conocedores de fútbol que a nivel de República Dominicana hoy se quedan callados, hoy se quedan burlados y hoy ya no tienen ningún argumento más que aceptar lo inevitable para ellos. Porque hoy Guatemala está clasificada en la ronda final, porque para Guatemala esta era la oportunidad de asegurar su clasificación de manera anticipada y evitar de esa forma tener que recurrir a la calculadora para el último enfrentamiento, mientras que para los dominicanos era la vida la que se jugaban, pero que la tormenta verdadera, las nubes negras se ciñeron sobre el cuadro dominicano, que veía como el cartel que utilizaron como propaganda, como medio para que gente que de fútbol no sabe nada, pero que se agarraron de la ocasión para lanzar cuanto menosprecio y cuanto odio hacia la selección azul y blanco, presumiendo el valor de sus estrellas, presumiendo en qué equipos habían jugado sus jugadores y que habían conseguido la mejor selección de su historia y que también demeritaban las derrotas sufridas por ellos mismos anteriormente por Guatemala, diciendo que esta era una selección diferente, pero la vida, Dios, el karma, o como ustedes quieran llamarle, se encargó de poner a cada equipo en su lugar. La novela para Dominicana comenzó a derrumbarse cuando salió la noticia de que sus dos máximas figuras, que tanto fueron utilizadas como medio de odio hacia Guatemala, les daban ahora la espalda, como que presintieron que las cosas iban a salir mal y hoy Mariano Díaz y Firpo han de estar agradecidos con el de arriba de no haber sido parte de esta goleada y este baile que recibieron por parte de Guatemala y eso rompió el esquema del entrenador que antes de venir a Ciudad de Guatemala se mostraba muy confiado, aseguraba que República Dominicana iba a dar el batacazo, aseguraba que República Dominicana iba a venir a ganar, pero algo cambió y cuando estuvieron aquí en Guatemala como que el miedo a hablar incluso hizo que él cambiara la versión de sus palabras. No paraba de alabar y reconocer el trabajo de la selección nuestra, del trabajo y el proceso que lleva Luis Fernando Tena, presagiando que ese mal que a lo interno ya había roto su vestuario y que solo era cuestión de que llegara el día del partido y que Guatemala dentro de la cancha iba a poner la guinda de la sepultura y de la eliminación del equipo dominicano. Algo que hizo Luis Fernando Tena y que nuevamente el aficionado en promedio no conoce, no sabe de estrategias, y la estrategia utilizada en esta ocasión ante un rival que te juraba que te iba a venir hasta golear aquí, y hay que decir que fue sorpresa para muchos
cómo comenzó Guatemala en su 11 titular, un 11 que me atrevo a decir que Luis Fernando Tena no había utilizado antes, por no decir que era inédito, porque rotó la posición de ciertos jugadores e incluso todos pudimos ver cómo el Caballo Morales, que normalmente se desempeña en la defensa, pero que ahora funcionó como el carrilero que por izquierda, por él iban a pasar los balones buscando al receptor en el área, y que curiosamente no fue Rubio Rubín el receptor, sino que encontró en Óscar Santís el que iba a cambiar el panorama y que iba a inclinar la balanza. Los dos goles que encaja Guatemala en el primer tiempo no son producto de una gran labor de República Dominicana, y más bien son gracias a los errores y horrores que Guatemala cometía en la defensa y sobre todo en la portería. República Dominicana salió a jugar a lo que pudo, y para colmo de males, si antes habían encarado con las bajas de sus principales estrellas, también encaraban el partido sin la presencia de Nebelev, que fue un misterio, que como que la tierra se lo hubiera tragado, porque no se hizo presente y no apareció durante el partido, y en su lugar quedó un asistente que yo le diría con respeto asistonto por lo que salió a decir después, y que no supo cómo plantear el partido, a pesar de que todavía tuvieron la fortuna de que errores propios de Guatemala los capitalizaron en goles. Y aquí es donde vino la clave por donde Guatemala terminó ganando, y que yo sabía que lo iba a hacer, porque a la afición en promedio se deja llevar por lo que está viendo y no se da cuenta o no entiende que siempre Luis Fernando Tena en partidos oficiales siempre tiene un as bajo la manga. ¿Cuántos partidos hemos visto que Luis Fernando Tena el primer tiempo normalmente es malo? Que en el primer tiempo Guatemala no muestra su mejor versión. Y en esta ocasión, y para que no me vengan a decir que no, es que está justificando, no, es que para que vean que es cierto, si algo padecemos la selección nuestra es el tema físico. Y si íbamos a matar, hablando deportivamente, a los dominicanos, no iba a ser en los primeros 15 minutos, no iba a ser durante el primer tiempo. Guatemala sabía que, pero sobre todo Luis Fernando Tena, sabía que tarde o temprano República Dominicana caería en el desgaste físico, cuando en el medio tiempo es donde surgió la estrategia que Tena tanto estuvo cuidando, que tanto estuvo protegiendo aún de los propios medios, esos que no pueden pasar ni 15 minutos sin dejar de hablar de la selección, pero que al final lo había usado anteriormente, lo usó ante Guayana Francesa, en la Liga de Naciones, donde estábamos con República Dominicana y que ya los habíamos eliminado, y que esa estrategia le funcionó contra los de Guayana Francesa para ganarles 4-0, la misma que le funcionó ante Guadalupe en la pasada Copa Oro, solo que aquí invirtió en qué momento salieron jugadores como Pedro Altán, por poner un ejemplo, la posición en la que jugó Rubio Rubín, y por supuesto, cómo fue que el Caballo Morales se comió la banda izquierda, porque si se recuerdan, y lo pueden ver en el primer gol principalmente, yo había dicho que República Dominicana cometía errores al intentar salir tocando, porque ese no es el estilo de los dominicanos, y ahí es como nace el primer gol, un error de salida de parte de ellos, y que es bien aprovechado por Guatemala, pero que ahora en el segundo tiempo íbamos a explotar esa área metiendo a dos grandes jugadores que saben lo que es jugar partidos de alto nivel, y como el Real Madrid, que tenían la capacidad para voltear el partido y poner las cosas en su lugar. Guatemala logró en apenas 10 minutos componer la debacle de los primeros 45 minutos, y lo crean o no, esta era la estrategia de Luis Fernando Tena. Porque República Dominicana, al estar abajo y que incluso se salvaron de una posible manita, un gol que se le anuló a Arquímedes Ordóñez, y luego otra que lastimosamente no pudo concretar, pero que ya el daño estaba hecho, y República Dominicana, y por eso dije del asistente, que lo vuelvo a mencionar, no sé si era asistente o era asistonto, porque se le ocurrió sacar al mejor jugador que tenía, que era Peter González, y ya ahí desdibujó, porque entonces se quedó sin el jugador que podía hacerla de contención, intentar abrir la cancha para ellos, y solo se dedicaron a pelotear, pero ya el daño de Guatemala era irreparable. Ahora las excusas, ahora las felicitaciones entre dientes, ahora los discursos de que están comenzando, de que apenas están conociendo el fútbol, pero había que escuchar los días atrás, y qué lindo es el fútbol
porque pone en su lugar a cada uno, y a mí en lo particular me encantan los finales felices. Nunca hay que hablar antes del partido, nunca hay que menospreciar al rival. Otra vez menciono aquí al asistonto, dando excusas en vez de dar el crédito al rival que te superó, al rival que no te salió a provocar, al rival que no se inventó canciones de burla hacia tu persona, y simplemente aceptar que la realidad dominicana está muy lejos de competir hoy por hoy a nivel de CONCACAF. Algunos triunfos le han hecho sentirse entre los grandes, pero no lo hacen parte de él. Soy Mayero Chapín y nos vemos en el siguiente video.